la decisión de el licenciado Amarante Baré, que renuncia al cargo de ministro de Interior y Policía y lanza sus aspiraciones a buscar la candidatura presidencial por su partido, el de la Liberación Dominicana. Un discurso corto, interesante, lleno de la historia de su partido y lleno de elogio y admiración para su mentor político, el presidente Danilo Medina. Amarante es el tercero del Partido de la Liberación que sale ya en busca de la nominación presidencial y parece que otros tendrán que animarse porque la lista de los aspirantes es larga y uno tiene que entonces esperar que cada uno de los que aspiran haga lo que han hecho Domínguez Brito, Fernando Pared y ahora el doctor Carlos Amarante Baré. Nosotros le deseamos mucho éxito y esperamos tenerlo por aquí pronto para que nos amplíe el contenido de su oferta. Finalmente se jodió Carlos. Interesante. Jondió. Se jondió. Jondióse. Ah, yo entendí otra cosa No, se jondió. sin la N. No. No, mire, diga usted. Adelante, Luis, adelante. No, creo que la presentación que hizo ayer Carlos Amarante Baré, le doy el crédito de la decisión y la forma y la presentación. Creo que el doctor Amarante Baré ha hecho ha puesto en antena, ha presentado al país una decisión que es evidente que no la tomó de la noche a la mañana, que la venía pensando hace mucho tiempo. Fue un dirigente que aun cuando estaba particularmente haciéndole promoción a su gobierno y al presidente Danilo Medina, a la obra de gobierno y al estilo, es evidente que eso le permitía ir recorriendo paso a paso, punto a punto el país. Trabajador político de toda la vida. Entonces se entendió y dio el paso que él está en las condiciones y quiere ofertar su carrera, su trabajo para ser candidato presidencial del PLD. Como organización política tiene todo el mérito por la dilatada carrera en esta organización. Sin pausa y sin haberse marchado por momentos como algunos han hecho de sus organizaciones, él ha permanecido allí con una hoja de servicio a donde lo han llamado y las ha cubierto. De manera que yo saludo que las cosas se realicen, si se quiere, por el libro. Hizo la presentación, le anunció, dicho sea de paso, presentó su carta de renuncia para dedicarse a tiempo completo a esta actividad que le invocará y le requerirá ir a contactar a sus compañeros para que cuando llegue sea cerrada, abierta, entreabierta, las primarias de su organización política le cuenten los votos a él. Creo que esto es el mérito que tiene, decir aquí estoy yo, esta es mi carrera, dio pinceladas de lo que él pretende en caso de llegar a ser presidente y lo hizo con toda la altura de nivel y de rigor. Y no hay uno más, está Amarante Baré, que tiene su carrera puesta al servicio de su partido primero y luego del país. Y creo que así debe y es la democracia y así deben ser las organizaciones. Bueno, hay que desearle mucho éxito al doctor Carlos Amarante Baré. Es un gesto valiente porque, bueno, él es nuevo en estas lides, es decir, no es el caso de Reinaldo, que ya aspiró, no es el caso de Domínguez Brito, que en un tiempo andaba en eso también. El caso del doctor Amarante Baré es un nuevo aspirante que sale a las lides del Partido de la Liberación Dominicana y creo que es una decisión coherente con lo que él piensa, con lo que ha hecho. Yo recuerdo hace años, en una conversación aquí en el programa, nos decía Carlos Amarante Baré que él no había nacido, él no nació para andar permanentemente detrás de Danilo, ni detrás de Leonel, que él tenía también sus ideas y sus aspiraciones, y finalmente veo, a partir de lo que ocurrió ayer, que ha sido coherente con eso que en un momento planteó aquí. No sabía yo que cuando él planteaba eso era porque tenía aspiración en un momento de ser
candidato a la presidencia por su partido, y ayer lo hizo. Hizo lo que ya habíamos comentado y lo que parecía de rigor, era presentar renuncia al Ministerio de Interior y Policía. Amarante Baré ha servido en esta administración del presidente Medina, bueno, en las dos administraciones. Estuvo como director o presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, estuvo como ministro de Educación, uno de los principales, si no el principal ministerio de la República Dominicana. Acaba de salir del Ministerio de Interior y Policía y dejó el ministerio para hacer esto que está haciendo, que le comunicó al país en el día de ayer. A propósito de su ida, ayer circuló un decreto como para querer acuñar la versión que nosotros teníamos y que habíamos dado ayer. Era la versión que daba cuenta de que Amarante Baré sería sustituido en el Ministerio de Interior y Policía por Monchi Rodríguez, que usted dice que ese no es el bueno, dice Freddy Sandoval. Yo simplemente digo que a Monchi Rodríguez no lo he tratado mucho. Pues ese decreto se puso a circular con otras remociones menores ahí. Tenía tres cambios o tres situaciones. El decreto yo lo leí incluso con su número y todo, pero me encargué de hacer la indagatoria del lugar antes de darle crédito a eso. Y resulta que no. Era falso. Que era un decreto falso. Esas redes son un caso. ¿No? Pero es un decreto con la firma del presidente, numerado y todo. Y tres designaciones nombraba, según ese decreto, ese en el primer párrafo. Está metido ahí en las redes. Yo no sé si en las redes o dónde, pero bueno. El decreto tenía 3 párrafos. En el primer párrafo nombraba a Ramón Rodríguez Monchi como ministro de Interior y Policía y nombraba por Monchi en pasaporte otra persona. Era una cosa bien hecha. Después me tomé la molestia, el tiempo, como hace uno en estas cosas, de averiguar eso y la información... Y lo que llaman a esa gente que salen esos decretos y lo felicitan y le piden empleo. Y la información es que... ¿Y algunos lo creen? La información es que el decreto no está lejos con respecto a esa orientación. Al alia, ¿verdad? Oye, el alia es correcto del decreto. Oh. Solo el alia. El alia nada más. Sí, sí. Vuelve Monchi, el amigo de nosotros. No tengo información mayor de eso, pero llamé a Palacio ayer para saber eso. Pero ¿cuál Monchi es que dice el decreto? Oh, pero parece que es un Monchi. Bueno, miren, sobre lo de Amarante, a mí me pareció interesante. Primero aporta, enriquece el proceso, sin duda alguna, enriquece la lucha interna en el PLD. Danilo observaba, es un candidato nuevo, no ha tenido experiencia, a diferencia de los otros 3 que han manifestado su intención de competir. Vino con un discurso interesante. A mí, debo ser sincero, de los 3 que han salido hasta ahora, me parece que el que comienza por lo menos al inicio, que de entrada articula una idea, es el doctor Carlos Amarante Baré. Enfocó en temas que él ha estado tocando mucho, temas de la juventud. Él lo ha dicho aquí en otras oportunidades, ha hecho conferencias incluso sobre la necesidad de que el PLD se renueve, de que le dé espacio a la juventud. Ayer lo planteaba como plataforma de su discurso. El tema migratorio, no sé si será verdad, si un presidente puede hacerlo, pero él hablaba de la aplicación del 80-20, planteaba la necesidad de fortalecer el control fronterizo. Tocó el tema educativo, comprometiéndose también a partir de su experiencia a impulsarlo más en un posible gobierno. O sea, él planteó al menos de entrada una plataforma para su proyecto fundamentada en una oferta. ¿Qué voy a hacer si yo llego? Es algo que hasta ahora a los demás aspirantes del PLD, fuera de Reinaldo, que planteó la continuidad de la obra de Danilo, pero que no planteó qué le haría él, o sea, en términos qué sello le daría a él a un gobierno encabezado por el actual presidente del Senado, y Francisco Domínguez Brito, que prácticamente no se sabe cuáles son las ideas con las que él pretende vender su candidatura. Creo que el que sale mejor posicionado desde ese punto de vista, de la idea, del planteamiento, de un eje programático, un eje programático no llega tan lejos, una oferta general, una idea general de qué sería un probable gobierno de Amarante, es él. Él sale con eso y eso es importante.
como decíamos ayer, ya lo había comentado, él iba a renunciar, él no iba a mantenerse en la posición, y creo que ya sí es verdad que a partir de 2 renuncias, Francisco Domínguez, Amarante Barret, cualquier otro que pueda desde un ministerio tener la idea de ser precandidato, sabe que debe renunciar. Y eso, ahí se menciona a Francisco Javier García, se menciona a Gonzalo Castillo, se menciona a Andrés Navarro como 3 posibles precandidatos presidenciales que, si es verdad que van a correr, ya estarían empujados por las circunstancias para tomar la decisión. Ya hay otros en la calle, otros haciendo un trabajo, y el que se duerme pierde en política. Sí. Que los compromisos se van haciendo, las lealtades se van atando, la gente va creciendo, va desarrollando una campaña, y cuando viene a ver, el que se queda atento a otra cosa, se le pasan los números del cartón. Entonces, posiblemente, si es verdad que estos 3 que he mencionado pretenden armar un proyecto presidencial, porque ninguno de los 3 casos se ha mostrado abiertamente con esa determinación, que así lo hizo Amarante. Amarante tiene valla en la ciudad hace 3 o 4 meses. En estos 3 casos son gente que están trabajando en sus ministerios y que simplemente han sido considerados así como precandidatos, porque en el caso de Francisco Javier ya lo fue una vez, y en el caso de Andrés Navarro, dijo que quería hacerlo, y Gonzalo Castillo en un momento hubo vallas y cosas, y se invitaron a los 3 a aquellas famosas reuniones del presidente en Palacio Nacional. Pero no es que ellos hayan manifestado ni por activa ni por pasiva que van a correr. Ahora, si lo van a hacer, tendrán ya que ir pensando en salir de los ministerios y tirarse al ruedo, porque ya hay varias gente en eso. En el caso de Francisco Javier, un día pasado decía que no estaba descartada la posibilidad de que él se lanzara a buscar la candidatura presidencial a partir de lo vi, le pregunté sobre eso, y me decía que él no lo había descartado, sencillamente que estaba esperando el momento adecuado para evaluar el tema, y supongo que algunas razones tendrá para madurar esa decisión, por lo que voy a explicar ahora. No es fácil. Francisco ha estado muy identificado con el presidente Medina en su gestión, en su responsabilidad oficial. Y no es fácil competir, no es fácil armar un proyecto para usted pensar que tiene la posibilidad de competir con el jefe de la administración pública, aunque deje el cargo. Si usted se siente de alguna manera comprometido con el proyecto, o sea, irse a lidiar con un hombre que usted va a tener que enfrentar después siendo presidente de la República y tener que renunciar a la candidatura en un momento posterior, porque el presidente a lo mejor esté acariciando la idea, no es cómodo. O sea, creo que, en mi opinión, es inteligente esperar, porque ayer, en una conversación con el senador Charlie Mariotti, yo inicié la conversación ayer, la entrevista con Charlie Mariotti, no quise entrar en discusión porque no es mi estilo con los entrevistados. Él había dicho en una conversación anterior aquí que ya le habían hecho un eslogan a la campaña de Reinaldo: se puede hacer mejor. Lo recuerdo perfectamente. Y yo le pregunté sobre eso ayer, si el eslogan dice, no, usted oyó mal. Yo a partir de eso inferí, y puedo estar equivocado, me equivoco muchas veces, que Charlie aún no quería comprometerse de manera abierta con el proyecto de Reinaldo, que es su amigo y que él ha participado de manera muy activa, participó en el pasado con una responsabilidad puntual e importante, y por alguna razón no lo ha querido hacer todavía. Eso, a mí me da la idea, a partir de eso, y yo tengo otros elementos que no quiero exponer ahora. Él dijo que lo serio es no descartarlo. Exactamente, que lo serio no descartar la posibilidad de que el presidente de la República pudiera presentarse a la reelección. Eso es lo serio. Hizo ese planteamiento. Entonces, a partir de esas cosas, yo entiendo mejor lo que está ocurriendo. ¿Sí? Puedo entenderlo mejor. Cuando el señor Carlos Amarante Barret, que ha tenido el valor, repito, de salir al ruedo, cuando Domínguez Brito ha salido al ruedo, cuando lo ha hecho Reinaldo Páez Pérez, y cuando eso se mira dentro de algún tiempo y se vea que el crecimiento no ha sido el esperado, entonces seguirá la interrogante. ¿Y entonces qué hacer cuando se siga vendiendo la idea cierta o falsa de que todavía el doctor Fernández genera ciertos temores en algunos sectores de la población
cuando se siga vendiendo la idea de que un gobierno del presidente Fernández, en el caso de que esos temores sean desvanecidos o vencidos, pudiera ser una amenaza para quien administra el Estado hoy día, entonces vendrá el planteamiento. ¿Y entonces qué hacer? Entonces, ¿qué hacer? Esto se pone interesante y cada día que pasa esto se va definiendo de una manera más clara. Uno a veces como que se pierde, ¿verdad? Porque pasan cosas, pero esto se está poniendo más claro para que la gente lo entienda hacia dónde vamos, ¿verdad? Mira, yo de verdad te digo una cosa. Yo entiendo el planteamiento que hace y es verdad, yo he dicho otras veces aquí, yo no meto la mano en candela, yo me quemé. Y aquí descartar algo es difícil. Pero yo no veo posibilidades políticas y sociales reales, fácticas, de una modificación constitucional. Yo no, primero que nada, yo creo que el presidente no lo va a intentar. Lo creo, ¿eh? No meta las manos, hermano. Bueno, eso es lo que yo creo. Yo no he dicho no lo va a hacer. Quiero tener un compañero manco. No. Yo dije, fíjate que antes yo decía, él no lo va a hacer. Yo digo ahora, no creo que lo haga. Ahora, sí yo puedo afirmar, independientemente de que lo que yo pueda creer o lo que el presidente Medina puede intentar, que no hay condiciones. Y la ley... En este momento. Y la ley de los partidos políticos lo demostró. No hay condiciones. Y hacer eso sin condiciones es meter a este país en un lío. Y el presidente Medina es un hombre con la visión de Estado y las condiciones de prudencia suficientes para saber dónde detenerse. Lo demostró ahora, ¿eh? Cuando él vio que no podía, vio una carta, se vio con el presidente Medina y las cosas se hablaron, con el presidente Fernández, perdón, y las cosas se hablaron y hoy hay reunión para buscar soluciones. Sí. Aquí por ley de partido hasta los obispos opinaron en contra. Oh, bueno. Los empresarios, y eso todo es viendo las posibilidades de una reelección, porque aquí lo que se vendió fue el cuco de que eso es reelección. Por eso todo el mundo habló. De que la abierta apuntaba a la reelección. Eso era. Sí. Por eso habló todo el vivo aquí. Entonces aquí no hay condiciones sociales para una reforma constitucional. Repito, lo demostró este proceso de ley. Que el presidente lo puede casi todo en este país, claro que sí. El presidente tiene fondo de bolsillo y tiene cualquier cantidad de cosas para resolver. Y hacen más favores que el carajo. Y tienen todo el poder del mundo para resolver. Y los precedentes están ahí. Están ahí. Todo el poder del mundo para resolver. Ahora, personalmente, yo confío en la prudencia que ha demostrado hasta ahora el presidente Danilo Medina en su sentido de la historia. Él no ha hasta ahora actuado de espalda a esa realidad y, repito, lo acaba de demostrar con la ley de partido político. Entonces yo creo que los que se queden en la gatera cometen un error. Simplemente porque van a avanzar mucho poco, van a avanzar otros. Y yo estoy convencido también que el presidente Medina no quiere a Leonel Fernández. Él hará todo lo posible para que sea otro. Y el que pueda tener 7, 8, 9% en un proceso de 4 o 5 meses, quién sabe, tal vez lo asume. Tal vez requiere 12, tal vez requiere 15. Tal vez nadie crece y el presidente Medina simplemente tiene que articularse con sus tropas y pelear cada nominación, conseguir los 32 senadores, los 150 alcaldes, no sé. Pero si hay una posibilidad de que el presidente Medina apoye a alguien, es a partir de que salgan a trabajar y mientras más tiempo trabajen, mejor. Y yo creo que hay gente con talentos y condiciones que se está quedando en la gatera. Tal vez, y con razón, no digo que no tenga razón, porque ya pasó antes, pero pienso que las condiciones son diferentes. Una persona que pueda leer el panorama político y vea lo que está pasando, puede entender que eso no pintaría una repetición del escenario del 2015. Ese es un escenario complicado, esa parte que tú observas, y pudiera pasar, la parte que tiene que ver con que al presidente Medina no le quede opción que no sea buscar el control del Congreso, buscar tener mayoría o casi la totalidad dentro del partido de los candidatos a posiciones de alcaldes y regidores. Sería una desgracia si Leonel Fernández finalmente gana las elecciones y Danilo Medina tiene el control del Congreso, tiene todos los ayuntamientos, porque llevaría molestado entonces, ya, de manera más formal, una situación de diferencia en el PRD complicada para manejar al Estado. Yo espero que ellos en algún momento se pongan de acuerdo como partido político, y creo que lo van a hacer. Sí, lo hacen siempre. Yo creo que ellos son lo suficientemente inteligentes
como para entender. Claro, quien conoce en detalle lo que está ocurriendo ahora, quien conoce en detalle el nivel de animadversión que aparece hasta personal entre dos gente de ese nivel, quien lo conoce se asusta y dice, bueno, esto se embromó. Pero ellos han demostrado inteligencia suficiente. Han mejorado mucho, ¿eh? Han demostrado, sí. Parece que oscila. Sí. Eso oscila. Sí. Sí. Pero en este momento está tranquilo. Sí. Pero ellos han demostrado inteligencia suficiente como para entender que están en capacidad de sentarse en cualquier momento para entenderse. De hecho, yo creo que las cosas que lo distancia son cosas salvables. La gente del presidente de la República entiende que la gente del expresidente Fernández han querido arrinconarlo y han querido todo a cambio de nada. Yo, por ejemplo, tengo el criterio muy particular de que el presidente Medina no se va a ir tan fácil de la presidencia de la República hasta que no le resuelvan el tema constitucional que lo habilite para el poder ser. Hoy día él es el único ciudadano de la República Dominicana que está incapacitado para volver a ser candidato en cualquier tiempo del futuro. Solo él, más nadie. Entonces, eso es un tema para el presidente. No porque él tenga la necesidad o él tenga la apetencia de volver a ser presidente después de que salga del palacio. No lo sé. Pero sabiéndolo o no, creo que él necesita estar habilitado porque él necesitará siempre contar con la posibilidad de generar esperanza, con la posibilidad de decirle a los suyos, a los que le siguen, a los cercanos. Él necesitará, por ejemplo, decirle que Miguel sepa, Miguel, el gordo que le anda con él, él necesitará que Miguel sepa que él puede ser de nuevo candidato a presidente, que Carlito Párez sepa que él puede ser, que Robert de la Cruz sepa que él puede ser. Lo necesita, perdón, Fred, lo necesita como una figura política que esa es su vida. Danilo es un político a tiempo completo, esa es su vida. Trabajar la política ha sido su vida durante tantos años. Entonces decirle, mire señor, usted se va para su casa a cuidar a los nietos cuando lleguen, pero ya, no es fácil. Pero es que yo entiendo que ese artículo transitorio es transitorio, eso no es para el resto de la vida. Que en algún momento eso tiene que tener un tope. Lo que pasa es que la Constitución dice que nunca más. Así es, para él no, ya. A todo el mundo. Son 8 para su casa. Pero en este momento, al único que lo aplica es el transitorio. Se puso el transitorio porque como era una Constitución nueva, se podía interpretar, pero es que el primer periodo no cuenta. Entonces pónganle 4 más y después nunca más. O sea, eso, el transitorio se hizo para evitar que se colara. Ahora, la Constitución establece 8 y nunca más, que son los que habría cumplido Danilo. O sea que no es un tema transitorio. Transitorio para esta coyuntura actual, pero eso queda fijo ahí. Ahora, yo lo que de verdad, y yo tengo una diferencia tan grande con ese tipo de cosas, porque de verdad que, no sé si es que yo estoy soy muy ingenuo tal vez, pero yo creo en eso, en que un presidente sirva 8 años y se vaya para su casa. Y yo creo que la lealtad se puede mantener. Usted mencionó gente que yo no creo que se le quite de al lado. Y yo creo que hay gente que puede tener mucha influencia y liderazgo político sin necesidad de ser presidente. Álvaro Uribe Vélez en Colombia. Las naciones se fortalecen institucionalmente cuando permiten que ese tipo de cosas pasen. Colombia es un país OCDE y va a entrar hoy en la OTAN. Por algo es. Por algo es. Una construcción larga, tortuosa, con mucha violencia, de una democracia institucional. República Dominicana no queremos renovarnos. Leonel debería estar dando conferencias afuera, debió ser secretario general de la OEA, debió estar en otra cosa. Y Danilo, cuando acabe estos 8 años, a su casa, hacer lo que le guste hacer y que vengan otros relevos, que vengan otras propuestas. Yo creo firmemente en eso. Y yo creo que sería un error de Danilo Medina buscar su habilitación nuevamente a la presidencia de la República. Sería un error de él. Y sería un daño para el país. Como lo fue, como lo sería en cualquier circunstancia. Y no me refiero a eso, como sería malo para el país. Lo digo responsablemente que vuelve Leonel Fernández. Y no lo digo porque sea un mal gobierno. Posiblemente de todo lo que estén aspirando ahí sea el mejor para ser presidente de la República. Posiblemente sea mejor que todos sus compañeros de partido, que todo lo que tenga en la oposición, y seguro una mejor garantía de mejor gobierno. Es un tema de retroceso democrático. Es que Leonel Fernández seguro aumentó como presidente en el año 1996 con 41 años. Y hoy sigue 20 años, 30 años después,
aspirando a la presidencia de la República. Legítimo, la ley lo permite. Pero yo aspiro a una sociedad como la de Colombia, donde Iván Duque tiene 40 y pico de años. Como la francesa, donde Macron llega con 40 y pico de años. Como la canadiense, donde Trudeau llega con 40 y pico de años. Entonces se producen relevos. Yo creo en eso y aspiro a eso para mi país. No es que sea malo lo otro, ni legítimo. Es simplemente una diferencia de la forma de ver las cosas. La carta que envió finalmente de mi parte por este tema, que envió el presidente Danilo Medina con relación a la ley de partidos políticos, habla mucho de que por lo menos le crean, porque ahí hay un párrafo que señala su interés de que cosas que no estuvieron de acuerdo, y por eso él entiende que hay que buscar un entendimiento para aprobar esa ley. Entonces ese es el tema, y más que muchos de los que están con él han admitido que no hay interpretación, que para llegar a postularse el presidente Medina tiene que cambiarse a la Constitución. Entonces esos son detalles que hacen ver y que mueven a un Amarante Baré y que mueven a Reinaldo Pareta a presentarse. De manera que no es que todavía haya duda, lo que pasa es que cuando ocurre eso como ayer de Charlie, eso te pone a pensar. ¿Cómo que no es que no es que haya duda? Yo estoy lleno de dudas. Yo estoy lleno de dudas. Usted está lleno de dudas. De arriba dudas. abajo. Yo estoy lleno de dudas. Bueno, no se justifica porque entonces, el presidente le atribuye a haber dicho que no le creen en su casa. Yo estoy lleno de dudas. Usted no le cree al presidente. Usted dice que no hay dudas. Yo digo, yo estoy lleno de dudas. Y le digo más. Lo que yo expreso no es lo que yo deseo. Oscar expresa lo que él desea y hace la referencia a lo que ocurre en Colombia. Y qué bueno. Qué bueno que eso ocurre así, qué bueno que opera, pero no es la realidad de la República Dominicana, lamentablemente, porque yo cuando veo a Danilo Medina, yo recuerdo, cuando lo veo gobernando, yo recuerdo que uno no pensaba que Danilo podía hacer un buen gobierno. Bueno, porque era Leonel, y vino Danilo. Hizo un gobierno extraordinario. Y recuerdo inclusive, y eso tuve la oportunidad de conversarlo personalmente con Danilo Medina antes de ser candidato y después de ser candidato, sobre el tema que la gente le atribuía, porque a usted le falta carisma, la gente, era un tema que cada vez que estudiaban la figura del candidato, le decían, hay un tema de carisma y la razón que va a dificultar esto es por eso. Y resulta que el hombre pegó y ha hecho una extraordinaria labor como presidente de la República. Yo creo que hasta la oposición se lo reconoce. Eso es verdad. Y por eso las mediciones, por eso el alto nivel de aprobación que tiene el presidente de la República, y se lo ha ganado porque él ciertamente se ha dedicado cada día a eso, incluyendo hasta los domingos. Entonces yo digo, y ese hombre que se siente con una cuota de poder tan importante en el Congreso, que se siente con niveles altos de aprobación, se va a despedir así y no lo va a intentar. Pero para su tranquilidad, Dani. Entonces, yo no tengo... a mí ni me tranquiliza ni me tranquiliza. Quizás es mejor que venga Leonel o que venga Francisco Javier o Reinaldo. Esto le va a dar tranquilidad. O Amarante Baré, o que venga Domínguez Brito, o que venga Luis Abinader. Quizás nos conviene más y rompemos un poco con esto. Lo que le voy a decir le va a dar tranquilidad. Ya concluyó. Y tenemos un aire diferente, que cambiemos de gobierno, que cambiemos de partido. Yo creo que también eso le conviene al país, a la sociedad, que la sociedad sea administrada del Estado por otro partido también. Porque para los que no viven de la política, yo tengo que venir aquí todos los días, levantarme, igual que mi compañero de madrugada para venir aquí, y lo vamos a seguir haciendo. Por lo menos me toca un tiempecito, no creo que tanto ya, pero lo vamos a seguir haciendo cuando venga el otro. Entonces, lo que quiero decir es, lo que yo intuyo a partir de lo que estoy viendo, que se está moviendo, a partir de la queja, porque este comentario mío parte del hecho de que yo digo que gente del presidente de la República se quejan, que gente de Leonel Fernández no le quieren conceder nada, que lo quieren todo y que han iniciado una campaña temprano, incluso que han iniciado un proceso que desde el gobierno dicen de oposición muy feroz, y entonces no se han sentado a contemplar la posibilidad de llegar a acuerdo con el presidente y su equipo para hacerle concesiones normales en la política dominicana. Entonces, esto es lo que genera mi comentario, por eso que yo digo que si algo habrá de pedir ese equipo que encabeza el presidente de la República, es que al líder de ese equipo por lo menos lo dejen habilitado. No porque él quiera volver, bueno, para tener importancia política. Él va a ser habilitado a partir de lo que dice aquí. Transitorio, que tiene una duración limitada y que no es para siempre. Artículo transitorio.
disposición numerada en forma consecutiva de un tratado, ley o reglamento que tiene una vigencia momentánea o temporal. Entonces yo, para su intranquilidad, le voy a decir lo siguiente. Aquí hubo de hacerse una modificación a la Constitución de la República en el año 1994 a raíz de las elecciones cuestionadas que ganó el doctor Joaquín Balaguer. Y a partir de la modificación constitucional se estableció un transitorio. ¿Qué decía el transitorio? Que el doctor Joaquín Balaguer no podía volver a ser candidato a la presidencia de la República. Y eso era así, y nunca jamás pudo ser candidato. O sea, es un transitorio porque quien está en el ejercicio del gobierno se llama Danilo Medina y el transitorio es aplicable para él. Si él no puede ser candidato jamás, a menos que no se modifique esa parte de la Constitución. ¿Me explico? Eso es una realidad, mire, sin discusión. Ahí no hay interpretación posible. Esa es la única realidad. Pero bueno, hay otro asunto importante. Yo pienso que uno de los temas más importantes que se tocó, que lo tocado y Oscar haciendo mención de la carta del presidente, que es el tema de la ley de partido político. Hoy se va a producir una reunión, parece que definitoria, parece que muy importante a raíz de lo que ocurrió ayer en la reunión de las dos cámaras o de la representación de las dos cámaras. Cámara de Diputados, Senado de la República, se reunieron ayer la comisión que está estudiando el proyecto de ley de partidos y organizaciones políticas y luego se anuncia una reunión concertada para hoy entre los dos presidentes de las cámaras, Rubén Maldonado de la Cámara de Diputados, Reinaldo Párez Pérez del Senado de la República. Aparentemente se va a afinar hoy el procedimiento, bueno, ya la comisión estableció un protocolo de trabajo, pero no solamente estamos hablando del proyecto de ley de partidos y organizaciones políticas, sino que se está incluyendo el tema de la ley de régimen electoral. Y si los presidentes de las cámaras se ponen de acuerdo sobre eso y si la comisión de ambas cámaras están trabajando, yo creo que hay garantías, como yo decía después de conocer la carta del presidente de la República sobre el tema, yo creo que hay garantías de que tendremos ley de partidos y tendremos régimen electoral pronto. La intención, lo que uno nota, lo que uno siente, lo que he conversado inclusive con diputados y con senadores que de manera particular he hablado sobre el tema, me lo he encontrado en diferentes sitios y he hablado hasta por teléfono con algunos, lo que siento es que hay un ánimo para que eso pase en el Congreso y qué bueno si así fuera. Es así, es importante la distensión, esa conversación hoy, pienso que debe ser fructífera. Y qué bueno que se incluya la ley electoral. Aquí se habla mucho de ley de partido. Ambas son importantes, la ley de partido para fortalecer esas instituciones, pero la más importante de todas es la ley electoral. Que sea de verdad una ley que permita, o leyes que permitan una reforma a la democracia electoral dominicana. Yo recuerdo, y viendo, y vuelvo a Colombia, he pensado mucho en Colombia en estos días, y veía ese elemento de lo rápido que se contó y todo esto. Y yo recuerdo que cuando el presidente Álvaro Uribe reformó la Constitución para permitir la reelección consecutiva, algo que ya Santos echó para atrás, lo que él pactó con la oposición fueron las reformas políticas para hacer la democracia colombiana más robusta. Que no hubiera controlar el uso de fondos públicos, que ese desorden que hubo un momento del narco financiando campañas no pudiera ser porque habían controles estrictos, se fortaleció la registraduría, ¿cómo se llama? Registraduría, y sus competencias, se reforzó el Congreso como contrapeso electoral. Se dieron unas reformas importantes, el presidente no podía, incluso durante meses, semanas antes, meses antes no podía participar en ningún acto oficial. O sea, se dieron las condiciones. Yo recuerdo que cuando aquí hicimos la reforma del 10, la Constitución, yo decía, ¿por qué se habla de no elección? Vamos a dejar esos 8 y nunca más. Y vamos a negociar mejor la reforma política. Esas reformas que hacen falta. Colombia hoy tiene un sistema electoral robusto porque hace 10 años, producto de una negociación política, produjo una reforma política. Ojalá que nosotros podamos producir una reforma política ahora, de impacto real, no cosmética, no descafeinada, de impacto real. A ver si de aquí a 10 o 15 años el sistema político dominicano le crecen sus pantalones largos y ya tendríamos entonces una democracia robusta,
con otro tipo de perfil. Ojalá y se aproveche la oportunidad. Bueno, Miren. esperemos que eso pueda ser posible. Lo de la reforma política pasa por muchas cosas, pasa por que tengamos la ley, quizás que tengamos lo del régimen electoral, quizás que nos aboquemos a modificar lo del 50+1 para ganar en primera vuelta, quizás ser un poco más flexible con respecto a eso, que en la reforma que se hizo, que yo citaba en el año 1994, es una parte de la historia. El acuerdo no era el 50+1. Camino al Congreso eso se varió. Sí. entre que van de la reunión de Palacio Nacional al Congreso a llevar el proyecto. Tiene que tener cuidado. ¿Cómo es? Tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Pues lo cambian. Pero eso A viene mí me de gusta, Balaguer. a mí me gusta 50+1. Ah, a mí me gusta. Bueno, Eso viene desde Balaguer. sí, fue Por cuando mayoría. Que cambiaban lo que llegaban por ahí por cuando el la acuerdo línea lle- de Cuando el Cáceres. acuerdo llegó al Congreso, del Palacio Nacional al Congreso, ya el planteamiento era 40, 45. 45 era el planteamiento. El que ganaba 45% ganaba en primera vuelta. Pero lo pusieron 50. Entonces, luego le pusieron 5 más para que el 50%. Cuando Y es Balaguer... obviamente que quien resulte ganador en un proceso así tiene un mayor nivel de legitimidad. Pero en algún momento tenemos que sentarnos a ver eso más tranquilo. Cuando Balaguer inscribían en la Máximo Gómez un candidato y cuando llegaban a la Nuña de Cáceres habían 2 nuevos. Y cuando llegaban a la privada había otro. Esas son cosas de lamentar. Balaguer que sabía eso, cuando iba a escribir los candidatos. Yo recuerdo cuando pasó el tema de que el candidato a la vicepresidencia fue Jacinto Peinado, ¿verdad? Eso era, cerraba a las 12 de la noche de ese día. 11:45. Y él lo mandó faltando como 5 minutos, sí. Es una cultura, porque ¿qué tú crees que... ¿De dónde aprendió Kiki? Mire, de lamentar los accidentes de ayer que ocurrieron. 2 accidentes en puntos muy distantes, pero con balances muy trágicos. Un accidente ahí en la autovía del Nordeste que permitió, que tuvo como consecuencia 6 muertos, y eso de la forma más dramática posible, de caer a un río, y ahí todos murieron. O sea, salieron de la pista y eso trajo la consecuencia fatal de los 6 muertos. Y otro accidente en Montecristi, en el área de Montecristi, de un choque de un vehículo contra 2. Me murieron 2 y hay 4 en estado de gravedad, de manera que sigue este tema vial haciendo la mayor preocupación y en áreas donde se repiten con cierta frecuencia. Pero bueno, eso ocurrió ayer y es de mucho lamentar. Vamos a hacer una pausa, regresamos dentro de algunos instantes.